Son las 12 del día, 18 minutos, y aquí estamos conectados con ustedes de nuevo para hablar de la visita del presidente Gustavo Petro a Washington. Estamos en todo el territorio nacional y seguimos conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube Mañanas Blue en vivo. Ahí ustedes nos encuentran en Blue Radio. Mariana, la agenda del presidente Gustavo Petro entonces es mañana. ¿A qué horas se dará la reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? No la escucho, la estoy viendo desde el salón de la OEA, Mariana, la estamos viendo en estos momentos, pero no la escuchamos. Necesitamos que le quite el mute a su micrófono porque la vemos, pero no la oímos. Disculpe, Camila, que automáticamente yo no sé por qué se me pone en mute. Me estaba preguntando entonces sobre la agenda del presidente aquí en Washington. Sí, señora, porque mañana es la gran reunión entre los dos mandatarios, entre el presidente Joe Biden y el presidente Gustavo Petro. Es la primera reunión bilateral. Exactamente, Camila, es a las 14:30 hora local, eso es 1:30 p.m. hora de Colombia, se dará esa reunión. También mañana debe reunirse, aunque estaba la hora por confirmarse, con Nancy Pelosi, la que fue una líder y la líder de la Cámara de Representantes por parte de los demócratas, el Partido Demócrata, y también con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Recuerde que ese es uno de los comités más importantes del Senado. En eso está la agenda del presidente mañana, y por la noche, no les sé confirmar a qué horas, pero por la noche estará regresando a Colombia. Hoy tiene agenda privada el resto del día, Camila, así que no lo veremos más en este tipo de eventos. Pues el embajador de los Estados Unidos, Mariana Gracias, que estuvo aquí en nuestro territorio del 2014 al 2019, Kevin Whitaker, está con nosotros a esta hora conectado precisamente para analizar esto. ¿Qué significa esta reunión y la importancia de ese encuentro entre ambos mandatarios? Ex embajador Whitaker, qué placer poder estar conectado con usted a esta hora para hablar de que es un encuentro muy importante entre ambas naciones. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Camilo, y saludos a toda la mesa de trabajo. Es un gran honor estar de regreso a Colombia, por lo menos virtualmente. Miren, es una visita muy importante para el presidente Petro en el sentido de que va a poder hablar directamente con el presidente Biden acerca de su agenda de cambio climático, de paz total, y también un tema de interés para Estados Unidos, supongo yo, una solución o una salida democrática en Venezuela. Y lo que le iba a decir, ex embajador, es lo tenemos hoy no como embajador, sino como analista. O sea, hoy lo tenemos y es un placer tenerlo como analista de esta visita. Pero la gran pregunta de lo que usted menciona de Venezuela, porque el presidente Gustavo Petro se devuelve de Washington, de hecho adelanta su regreso para poderse reunir con la oposición. Y una de las, digamos, tareas que tiene el presidente Gustavo Petro es hablar con el presidente Joe Biden sobre el levantamiento de las sanciones. ¿Usted cree, desde su experiencia, que eso es factible, que el gobierno norteamericano acceda a esa petición que está llevando el mandatario para que se pueda dar un proceso en Venezuela? Bueno, analicemos un poco, ¿no? Primero y fundamentalmente tenemos un problema de, como decimos en inglés, de pollo y huevo. ¿Quién viene primero? Y el concepto, aparentemente, del gobierno de Biden es que tienen que habrá cambios suficientes para permitir unas elecciones democráticas en el año que viene, antes de que haya levantamiento de sanciones. Obviamente la posición del gobierno bolivariano en Venezuela es todo lo contrario. Aparentemente el gobierno del presidente Petro entiende la lógica de los venezolanos en ese sentido. Incluso el canciller Leyva ayer habló específicamente de ese tema. Hay otro factor que hay que tomar en cuenta, dos otros factores que hay que tomar en cuenta. Uno, por mucha experiencia les puedo decir de que imponer sanciones es una cosa y quitarlas es otra. Y puede resultar legalmente, en términos de las regulaciones y las leyes, bastante complicada quitar una sanción o unas sanciones puesto por unos propósitos. Si el propósito y la idea no se ha cumplido legalmente y en términos de las regulaciones, puede resultar un poco complicado quitarlo. Y eso va al asunto final que voy a mencionar, y esas son las actitudes de los congresistas.
La compañera mencionó de que el presidente Petro va a reunirse con miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Está compuesto por senadores con mucha influencia que están completamente opuestos al levantamiento de sanciones antes de que haya unos avances en las condiciones para una salida democrática en Venezuela. Claro, pero hay un punto en donde coinciden algunos analistas venezolanos, y es con quién se va a reunir el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro se va a reunir con miembros de la oposición que se han sentado con el gobierno de Nicolás Maduro ya en anteriores oportunidades, pero no se está reuniendo con Enrique Capriles ni con María Corina Machado, que son los líderes de la oposición hoy en día en Venezuela. ¿Usted cree que pueda salir algo positivo de esa reunión el día de mañana, el día jueves? Mire, hablar con cualquier miembro de la oposición vale la pena. Eso es importante hacer. Obviamente en el pasado mantener una mesa conjunta de todos los corrientes de la oposición en Venezuela ha resultado un poco complicado. Pero hablar con cualquier persona, eso tiene su valor. Y hay un valor intrínseco en eso, hablar con Gustavo Petro. Me permito explicar lo que es mi racional. Gustavo Petro es una persona que hace décadas resultó muy frustrado con la situación democrática en su país. Decidió empuñarse con un rifle para cambiar la naturaleza del gobierno de Colombia. Pero él se integró en el sistema democrático y se apostó con la institucionalidad democrática. Ese es un mensaje muy importante para los dos lados, para la oposición y también para el gobierno bolivariano. Ex embajador Kevin Whitaker, habría mucho más que hablar con usted del tema de Venezuela, porque además usted también fue diplomático en Venezuela, pero permítame pasar en aras del tiempo a otro tema. El presidente Biden está recibiendo al presidente Petro con menos de un año de estar en el gobierno, el señor Gustavo Petro, y nunca recibió al presidente Duque. Sabemos que las tensiones que había, porque funcionarios del gobierno Duque apoyaron a Donald Trump, pero más allá de eso, la política históricamente de Estados Unidos, por ejemplo, en un tema como la erradicación de las drogas, era más afín a lo que podía plantear el presidente Duque que a lo que está planteando el presidente Petro. Le digo todo eso para que nos haga el análisis de cómo se entiende, digamos, esta apertura del gobierno Biden con el gobierno Petro, entendiendo estas diferencias tan grandes, por ejemplo, en el manejo del tema de las drogas. Sí, Claudia, muchas gracias por la pregunta. Qué gusto verla de nuevo. Mire, yo creo que hay varias cosas aquí. Bien como usted dijo, la historia del involucramiento de la administración Duque durante la campaña de 2020 en mi país fue objeto de mucha controversia y mucho descontento por parte de los de Biden. No juzgo, pero es una realidad que eso ocurrió. Y sin duda alguna eso afectó en algo la relación entre el gobierno de Duque y el gobierno de Biden. En cambio, lo que tenemos con la elección del presidente Petro es una persona de la izquierda institucional. Y es obvio de que la administración Biden vea importante e incluso una oportunidad mantener relaciones muy fuertes con la izquierda institucional democrática, como es el presidente Petro, el presidente Boric y el presidente Lula. En lo de erradicación, la situación es un poco complicada. Tal cual como usted dijo, tradicionalmente el gobierno de Estados Unidos ha sido muy insistente en mantener niveles altos de erradicación por ser efectivo. Pero uno, la actitud del presidente Petro es otro, pero dos, hay muchos integrantes de la administración de Biden que no comparten la idea tradicional, el concepto tradicional estadounidense acerca de la erradicación. Ellos están más alineados con esa idea de nada de erradicación que no sea voluntaria. Entonces, en eso,
el tema de erradicación es menos problemática en las discusiones que pudo haber sido anteriormente. Pero, ex embajador, más allá de que haya cierta sintonía ideológica entre Gustavo Petro y Joe Biden, ¿realmente qué tan importante es hoy Colombia para los Estados Unidos o incluso América Latina? Se lo pregunto porque venimos 4 años de un presidente republicano como Donald Trump que vino una sola vez a América Latina y fue porque había reunión del G20 en Buenos Aires. ¿Qué tan importantes somos hoy en día para los Estados Unidos? Buena pregunta, y de nuevo hay varios factores. Primero, hay que reconocer de que Joe Biden como senador estuvo involucrado desde el principio con Plan Colombia. Ha visitado a Colombia en múltiples ocasiones. Se considera como un experto en el tema de Colombia y yo estoy seguro que tiene mucho afecto para el país. Habiendo dicho eso, hay 2 partes muy importantes. Primero, después de 20 años de una relación muy intensa y unas contribuciones financieras muy altas por parte de Estados Unidos, en un total de unos 13 mil millones de dólares en 20 años. Se puede ser un poco de cansancio, como se dice acá, de fatigue syndrome. Eso puede ser parte de la ecuación, tal vez que no. Pero el otro factor que hay que tomar en cuenta es la realidad de que al principio el involucramiento de Estados Unidos en lo de Colombia se trataba de unos esfuerzos para enfrentar el narcotráfico. Se expandió masivamente después de eso. No se trataba solamente de narcotráfico cuando yo era embajador, por ejemplo, una agenda muy diversa, muy compleja. Pero eso fue, que digamos, el nudo de la relación, la semilla de la relación y algo muy importante. Cuando estamos en una posición donde el presidente Petro no comparte la idea de la erradicación o tiene un concepto distinto de cómo solucionar el problema con su paz total, y cuando la problemática de cocaína es mucho menos amenazante que representa el problema de fentanilo, que el año pasado mató a 100,000 norteamericanos, y la cifra para cocaína es tal vez en centenares estamos hablando. Estamos hablando de seres humanos y no quiero disminuir eso, pero la verdad es que en términos de drogas ilícitas, fentanilo es 100 o 1000 veces más importante. Y precisamente, entonces, ex embajador, sobre eso que usted está diciendo, que es un punto importantísimo, y es cómo el consumo de la cocaína, si bien está disminuyendo en los Estados Unidos o está matando menos norteamericanos comparado con el fentanilo, que es la gran preocupación que tiene el gobierno hoy de Joe Biden, fentanilo que se produce en China y que se produce en México. Esta podría llegar a ser una buena oportunidad para poner sobre la mesa, que incluso lo ha mencionado el presidente Petro en varias oportunidades, para mirar si se puede explorar o no la posibilidad de que los Estados Unidos se monten en el tema de, oiga, ya es hora de decirle pues sí a la cocaína y al tema de esa droga en particular, como se le está diciendo a la marihuana en diferentes estados de su país. El hecho de que el fentanilo haya entrado ahora como protagonista de la discusión no le da viabilidad a que empecemos a hablar, ¿por qué no?, de tomar otras alternativas del manejo de la cocaína. Yo veo la posibilidad de eso casi nulo, francamente. No hay apetito para eso. Cocaína está considerado como un Schedule 1 drug, un Class 1 drug, lo que no es marihuana. Y veo muy improbable que o el gobierno del presidente Biden o ningún legislador va a pegarse a esa idea. Yo sé que es algo que ha mencionado el presidente Petro, pero yo veo las posibilidades como nula. Ex embajador, ¿qué tanta importancia cree usted le puede dar el gobierno de Biden a la carta que envió hace algunas horas a Estados Unidos el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, en la que dice que la Colombia Petro es un caos en materia de orden público y de seguridad y que el país está al borde de convertirse en una narcocracia? Y embajador, quizás sumándole ahí a eso que le hace, esa pregunta que le hace mi compañero Hugo Mario es,
Antes, ¿realmente en la Casa Blanca leen ese tipo de cartas? Como que son importantes esas cartas a la opinión pública que nosotros aquí en Colombia debatimos mucho, pero allá en Estados Unidos sí el presidente Biden lee la carta, algún asesor la lee y genera algún tipo de impacto, o realmente no. Eso es más una discusión aquí interna de nosotros. Obviamente, cuando un personaje y gran amigo de Estados Unidos, como es Pastrana, le manda una comunicación al presidente, sí llega y la gente lo lea. Yo creo que, aunque uno respeta mucho a Pastrana, el análisis que tenemos o que tiene el gobierno de Estados Unidos es muy multifactor. Tenemos una embajada, tenemos un encargado, el Paco Palmieri, y nosotros tenemos ya nuestras fuentes para entender lo que está pasando en el país. No voy a decir que no es material, que no se escucha, pero yo creo que nosotros ya tenemos una habilidad de hacer un análisis, o el gobierno de Estados Unidos tiene su habilidad de analizar la situación. Sí, ok. Embajador Whitaker, ¿qué tan importante es para el gobierno de Biden, para los Estados Unidos en este momento, la creciente presencia de China en Latinoamérica y en Colombia? Eso es muy importante y eso representa un reto nuevo y realmente inédito en la historia de Estados Unidos en la región. La verdad es, hace tiempo, durante la Guerra Fría, Rusia intentaba en varias ocasiones, pero más que nada su impacto fue intentar de causarnos unos problemas, causar unas inconveniencias, lo que representa Cuba, por ejemplo. Cuba es una gran inconveniencia, es muy importante para los cubanoamericanos, pero en términos de una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, eso no es la situación. También tenemos la situación de Nicaragua durante los años 80, también involucrado Rusia. Pero China es distinta. China, empezando hace 20 años y a un nivel creciente, ha estado involucrado en la parte económica al beneficio de China y las naciones de América Latina, cosa que no causa ningún tipo de inconveniencia a Estados Unidos. Pero ya estamos entrando en otra época de la relación de China y la relación de China en el hemisferio en que todos vivimos. Cito dos asuntos en particular. Uno, China ha creado toda una estructura de control social que usa con mucha fuerza en su país, como en Xinjiang y en Hong Kong, donde la gente está monitoreado por el Internet, por cortocircuito, por los videos, y toda la presencia estatal para controlar está puesto. Está vendiendo ese modelo en el mundo entero. Hay países en África donde se han puesto sistemas iguales. Los bolivarianos en Venezuela están interesados en eso también, y hay elementos de este control que está tomando lugar allí. Y eso representa una amenaza al modelo de la democracia liberal que todos estamos parte de eso, ¿no? De Colombia, Estados Unidos y todos. Pero cuando hay una minoría partido que quiere imponerse a través de esas soluciones tecnológicas para controlar la población, hay que tomar eso mucho, pero mucho en cuenta. Eso creo yo es la gran preocupación. Y se puede ver también la cuestión de la diplomacia de ayuda que ha afectado a Ecuador, por ejemplo, ha afectado a Venezuela también. Eso es el modelo de los chinos. Y realmente no es consistente con el modelo de la democracia liberal basado en derechos que tenemos en ese hemisferio. Es muy distinto y puede ser muy atractivo a algunos elementos en América Latina. Por eso debe haber una preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos.
Claro que sí, embajador. Y pasemos entonces de China a hablar sobre el cambio climático, porque sí me gustaría saber si de pronto usted ve una oportunidad de colaboración diplomática entre Estados Unidos y Colombia alrededor de este tema. Es un componente, el cambio climático y la transición energética, pues muy fuerte en todos los discursos que ha dado el presidente Petro en su visita a Estados Unidos en este momento, el lunes en las Naciones Unidas, ayer en Stanford, hoy aquí en la OEA también, pero a la misma vez, pues Colombia no es una potencia de transición energética porque no tenemos los minerales naturales, por ejemplo, la radiación solar que sí tiene México, por ejemplo, el viento, a excepción de la Guajira, que tiene Argentina. Entonces, en ese contexto, pero también considerando que probablemente el presidente Petro es el único líder en este momento que alza la voz o la voz más alta en cuanto al cambio climático, ¿cómo puede ser la colaboración diplomática entre estos dos países en esta región para ayudar a la transición energética, no solo aquí, sino en el mundo? Eso es un punto muy importante. Estoy seguro, bien como usted dijo, de que el presidente Petro va a estar muy interesado en hablar acerca del tema. Y habrá puertas abiertas, supongo yo, con la administración de Biden, que está muy preocupado con lo de cambio climático. Y incluso tenemos el enviado especial John Kerry, una persona que conoce también a Colombia. Y Colombia sí tiene sus ventajas en el poder eólica, de wind power, del sol, de hidro también, de hydropower. Hay muchas oportunidades en Colombia. El reto para Colombia no tiene que ver con la colaboración o no con Estados Unidos, sino con la estructura de la economía en Colombia, donde tantos de los ingresos internacionales vienen de hidrocarburos, de carbón y de petróleo, y donde depende el presupuesto en gran medida en eso. Lo importante de eso, y eso es tal vez la solución, lo que debemos hacer es una solución all of the above, es decir, que todo vale, vamos a empezar con todo, para mostrar cómo podemos transicionarnos de una economía basada en hidrocarburos y entender que eso será un proceso. Los que buscan soluciones inmediatas y climáticas como eso no es consistente con la manera que realmente funciona el mundo. Ex embajador Whitaker, ¿qué tan preocupante o qué tanto juicio puede caer sobre el presidente Petro por su neutralidad frente a la invasión de Ucrania, de Rusia en Ucrania? Muy buena pregunta. Y eso, lo que hemos hablado hasta este momento en la entrevista es áreas de overlap, donde los dos países realmente tienen una mutualidad de interés. Y yo creo que eso será una discusión muy positiva desde este punto de vista de cambio climático, incluso del mismo paz total de Venezuela, no en el nivel de pormenores, sino en el nivel de que sí necesitamos soluciones en eso. En cambio, la posición del presidente Petro al respecto de Ucrania va a ser un objeto de preocupación por parte de la administración de Biden. No es que eso se tome muy en cuenta día a día. La actitud de Colombia acerca de este asunto no tiene mayor consecuencias que lo que merece como un país grande y amigo en América del Sur. Pero puede afectar las actitudes de los que están involucrados en el sistema de política exterior en todo el gobierno, o sea, en la parte ejecutiva y la parte legislativa. Y la parte que es difícil para mí entender para el presidente Petro es que eso fue una invasión bruta, el uso de la violencia para cambiar el mapa del mundo con una serie de abusos que han ocurrido y eso parece completamente inconsistente con lo que es la proposición política de Gustavo Petro.
Ex embajador Whitaker, primero quiero agradecerle la generosidad con su tiempo porque sé que usted tiene otros compromisos, pero permítame una pregunta adicional. Usted sabe que la figura de Gustavo Petro antes de ser presidente fue usada por candidatos republicanos a las elecciones de mitad de término para asustar al electorado y decirles Biden es cercano, los demócratas son cercanos a Gustavo Petro, que es un socialista o que es un comunista. Esto puede volver a pasar de cara pues a las elecciones presidenciales del próximo año. Este contexto para preguntarle, ¿qué le recomendaría usted a Gustavo Petro en materia del manejo de ese relacionamiento con Joe Biden y con los Estados Unidos en general, para que su figura no sea usada para que los republicanos capitalicen ese miedo al socialismo y eventualmente para que salga un republicano en la próxima contienda con el que le tocaría relacionarse como presidente? La pregunta es la pregunta correcta y se lo va a tildar al presidente Petro como castrochavista, etcétera, etcétera, los que están propicios a hacer eso. Eso es inevitable. Yo creo que eso va a pasar. Y realmente, aparte de tener discusiones con esa gente, no hay mucho que se pueda hacer. Yo soy miembro del el grupo asesor de relaciones entre Estados Unidos y Colombia del Atlantic Council y tenemos una relación con María Elvira Salazar, quien es republicana, congresista de la Florida, es cubana-americana, es muy firme en esos asuntos. Y la idea de poder hablar entre sí, representantes de Colombia con la María Elvira y otros de su tipo, eso vale la pena hacer para explicar bien su posición. La sugerencia que tendría yo es hacer lo que nosotros intentamos hacer como diplomáticos, y eso es evitar cualquier indicia o señal de inclinarse en una elección de una nación soberana. Nosotros estamos pero muy cuidadosos en ese sentido y es un buen arreglo para todos los países democráticos en el mundo. Ex embajador Kevin Whitaker, como le decía, qué placer volverlo a ver, tenerlo aquí con nosotros, hoy hablando y haciendo pues un análisis de esa visita y de ese encuentro que se dará mañana entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Joe Biden. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros y por habernos regalado esos minutos adicionales de su tiempo. Muchas gracias, que estén muy bien. Un saludo especial. Camila, a propósito de la visita que está haciendo este momento el presidente Petro a Estados Unidos, ayer él estuvo en Stanford. Stanford queda en el estado de California. Eso es como unas 5 horas de vuelo de Washington, D.C., en donde está en este momento. Pero pues ayer estuvo con Alberto Díaz Calleros. Y Alberto Díaz Calleros es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa universidad, de la Universidad de Stanford. Y ayer prácticamente pasó todo el día con el presidente Petro y lo estamos invitando hoy, señor Díaz Calleros. Le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le fue ayer con el presidente Petro? Cuéntenos. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Creo que es un seguimiento al tema que estaba hablando el embajador Whitaker. En realidad, yo creo que hay que pensar un poco en el simbolismo que es tanto para consumo interno de Colombia, pero también para el público norteamericano que haya iniciado su visita en Silicon Valley, que esté, digamos, hablando en la Universidad de Stanford como un lugar, digamos, al centro de la innovación, de la tecnología, de muchos de los cambios, digamos, más radicales en la forma como vivimos. Y quiero nada más señalar un poquito que este es el tipo de cosas que quizás hay que verlas como oportunidades. Me parece que es muy indicativo que dada la trayectoria, dadas las características específicas, que no es solo de Petro, esto es cierto de otros mandatarios en América Latina, Boric obviamente, López Obrador en México también, que esté tendiendo, digamos, una rama de olivo, finalmente, como yo lo resumiría, vino a Stanford, no a Berkeley,
con todo el simbolismo que esto implica. Que eso es importante, profesor Díaz, para la gente que no está muy familiarizado con las, digamos, como ideologías políticas también de las universidades norteamericanas. Berkeley es, digamos, como que Stanford podría ser una universidad mucho más conservadora, ¿o me equivoco? Y que por eso podría llegar a ser... Stanford tiene una reputación más conservadora, sobre todo porque tenemos un instituto, el Hoover Institute, que es un referente para mucha de la gente en la derecha norteamericana, pero es una universidad liberal en el sentido norteamericano, liberal, digamos, de izquierda para los norteamericanos. Esto es una confusión enorme porque los americanos dicen liberal y con eso quieren decir izquierda. En América Latina no lo hacemos así. Mientras que Berkeley siempre ha sido uno de los lugares de más activismo, de movilización de estudiantes, movilización de las causas de afrodescendientes, es decir, es un lugar que uno pensaría que sería el lugar natural para un público, para el presidente Petro, ¿no? ¿Y por qué cree usted que decidió ir a Stanford? Porque eso que a veces pasa desapercibido son mensajes muy importantes, y es la universidad que visita, por lo que se enseña en esas universidades y las posiciones políticas que tienen. ¿Por qué cree usted que decidió ir a Stanford y no, por ejemplo, yo hubiera visto al presidente Petro en Berkeley, o quizá esta no es una Ivy League en el New School en Nueva York, que tal vez coincide mucho más con sus posturas políticas? De acuerdo. Yo creo que hay dos razones. Una, que es una cuestión que yo mismo no puedo decir cómo suceden orgánicamente estas cosas. Desde hace varios años, durante la pandemia, había un interés muy fuerte de los estudiantes de Stanford de traer a Gustavo Petro, incluso cuando era candidato. Esto no es, digamos, extraño en una universidad norteamericana. Yo diría que, por ejemplo, si pensamos en políticos colombianos, en su momento Sergio Fajardo ha venido un par de veces, incluso fue profesor visitante. Álvaro Uribe, de hecho, estuvo muy involucrado con la propia universidad. Es decir, en toda la gama, en todo el espectro político, hay espacios en una universidad como Stanford para dar cierta voz a los líderes de América Latina. Entonces, en este caso, fueron los estudiantes los que presionaron mucho por una visita de Petro, y terminó siendo organizada por mi centro y por el Centro de Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho. Y finalmente, la segunda razón, yo creo que es indicativo incluso el discurso que dio al público general, llenó el auditorio, que era un discurso sobre lo que él ve como una falla fatal de nuestras respuestas al cambio climático, que como pues consistente con su postura ideológica y con una serie de cosas que él ha venido diciendo, vino al centro de la innovación, al centro del capitalismo global, a decir que la respuesta no puede ser una respuesta capitalista. Y creo que eso es lo importante del discurso que dio ayer, ¿no? Pero, señor Díaz, por favor, explíquenos, porque precisamente esa cerrada que usted le dio a esa pregunta era sobre lo que le iba a preguntar. ¿Ustedes están de acuerdo con que el capitalismo no es la solución para el cambio climático y los problemas que trae ¿O ustedes creen que de pronto una modificación de los modelos capitalistas serían una mejor manera de solucionarlo o adentrarse en las soluciones? Pues mire, le voy a tener que dar una respuesta un poco demasiado diplomática. Lo que tenemos en un lugar como Stanford, en una universidad como Stanford, es gente que está estudiando temas de carbon pricing, por ejemplo, de cómo hacer bonos de carbono, cómo poner soluciones de mercado, que justamente son el tipo de soluciones que él estaba haciendo bastante crítico. Tenemos un grupo enorme de gente trabajando en ese tipo de soluciones de tipo de mercado. Tenemos un enorme grupo de ingenieros de ciencia básica que están pensando en soluciones tecnológicas, y esas soluciones tecnológicas en un lugar como Stanford siempre se conectan a una cuestión que esto de hecho lo platicó nuestro rector de la universidad con el presidente Petro en una reunión privada, pero creo que lo puedo decir en público. Se habló de que Stanford siempre piensa en cómo conviertes una innovación científica en un cambio que se pueda aplicar rápidamente a un modelo escalable que se llama, que es alguna cosa que los ingenieros pueden construir, crear, y que luego esto se pueda arrojar al mercado y que cree empresas que sean viables para crear este tipo de soluciones. Eso es parte de lo que Stanford hace
mejor que casi cualquier otra universidad del mundo ese proceso que va desde la ciencia básica hasta una, digamos, su incubadora de empresas que pueden después convertirse en empresas que nos cambian la vida, como Google. Entonces, en realidad, en Stanford tenemos toda esa gama de gente y también tenemos estudiosos que estarían completamente en la línea de la crítica al capitalismo que nos hizo el presidente Petro desde distintas perspectivas, desde la antropología, desde las humanidades, etcétera. No sé si esto es un poco demasiado genérico, pero yo lo que diría es mi opinión personal sobre este tema. Más bien lo que se nutre es de un espacio donde hay toda la gama de ideas para este problema, que sí es un problema que no sabemos cómo resolver en ningún espacio, digamos, y es un problema urgente, ¿no? Profesor Díaz Calleros, desde su percepción, ¿cómo ve la academia en los Estados Unidos la probabilidad de que Gustavo Petro sea líder para toda la región de Latinoamérica? Buena pregunta. A mí me parece que es interesante. No creo yo en esta idea de que hay olas, más bien, que hay unas tendencias inevitables de que de pronto la izquierda está ocupando todos los espacios en América Latina. Yo creo que son ciclos. Sí tenemos ahorita un momento en que hay varios presidentes que podríamos colocar en la izquierda, pero son izquierdas muy peculiares, muy extrañas. Por ejemplo, el contraste más fuerte que yo haría inmediatamente es Andrés Manuel López Obrador, que es presidente de México, donde soy yo, no cree en un futuro descarbonizado, y eso es una cuestión que lo separa radicalmente de la postura de Petro, y sin embargo, por ejemplo, ellos dos tienen algo afín, que la mejor manera como lo podría describir es una cierta nostalgia por el dirigismo, por esta época en donde el Estado pues hacía muchas intervenciones sobre los mercados, que en América Latina tenemos muy malas experiencias de esta mano, digamos, pesada del Estado. Pero al mismo tiempo tenemos la pregunta de, bueno, vamos a dejar un mercado completamente desregulado, como soñaban los Chicago Boys. Sabemos que la explosión en Chile es una respuesta que dice, ¿saben qué? Nos gusta tener crecimiento económico, pero tenemos una deuda social que no pudo resolver el modelo, vamos a llamarlo, entre comillas, neoliberal. Entonces, ¿cómo liderar eso cuando tenemos como un poco una propuesta de izquierda, pero es una izquierda sumamente desarticulada? Y obviamente además está la izquierda, digamos, vamos a llamarla de Maduro o en el caso de Cuba, que siempre va a ser una cuestión particular para pensar en la izquierda o las izquierdas de América Latina, más las izquierdas autoritarias, digamos, completamente autoritarias como la de Nicaragua, ¿no? Profesor Díaz, agradeciéndole el contacto, una última pregunta. ¿Sabe bien usted que Colombia ha sido tradicionalmente una suerte de ahijado de Estados Unidos y hay varias proyecciones que apuntan que China va a ser en términos de PIB más grande que Estados Unidos al final de esta década y todo lo que sabemos que se viene? ¿No sería una buena estrategia, pensando en los intereses de Colombia, soltarle la mano a los Estados Unidos y ser un aliado y colaborar de igual manera con China y con los Estados Unidos en lo que viene de esta década? Me parece una idea importante, pero yo creo que la proximidad geográfica, las conexiones históricas, digamos, no hay un futuro hemisférico, yo siento, para cualquiera de los países de América Latina que no incluya a Estados Unidos y que no tenga a Estados Unidos en una postura, digamos, fundamental. Hay gente quien piensa que Estados Unidos es un imperio en decadencia, que va a ser desplazado rápidamente porque los chinos pueden construir mucho más rápido un tren rápido, pero realmente no nos olvidemos, China es un sistema autoritario, su crecimiento económico puede ser que ya no vaya a tener el ritmo que tenía durante las décadas anteriores, es decir, en realidad yo creo que nuestro futuro sí está ligado a una idea hemisférica, no solo de América Latina, sino que incluye también a Estados Unidos y a Canadá y al Caribe. Y por otra parte, lo que sí le quisiera compartir quizá es que una de las sesiones más interesantes que tuvimos con el presidente Petro fue una discusión con expertos de Ucrania y de Rusia, discutiendo todo este espacio geopolítico
Y lo que más claro salió de esa discusión, él habló también de su iniciativa hacia Venezuela, etcétera, es que parte de lo que tenemos que hacer es superar también estas, de alguna forma, como unos visores que nos han hecho ver el mundo como Guerra Fría, cuando en realidad el mundo es mucho, como se ha separado bastante de estas polarizaciones y de estos blancos y negros que había durante la época de la Guerra Fría. Pues mire, profesor Alberto Díaz, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, qué placer poder haberlo tenido aquí con nosotros, ya que usted estuvo directamente acompañando al mandatario ayer en su visita a California y a esta universidad. Mil gracias y feliz día. Seguiremos, por supuesto, en contacto con usted. Muchas gracias. Saludos a todo el mundo en Colombia. Un saludo muy especial. La visita del presidente Gustavo Petro, analizada entre otras por quienes lo acompañaron, el señor Alberto Díaz y el ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Blue, la alternativa.